Este domingo, inicio de un nuevo tema de predicación, que es una nueva serie de estudios que se va a dar aquí en la iglesia Semilla de Mostaza. Y les voy a ser sincero, Leo me llamó hace una semana y algo un poco más, y me dijo que si quería predicar este domingo el inicio de esta serie. Y bueno, yo estaba viniendo de viaje y me llegó el mensaje de qué pasaje tenía que leer, tenía que exponer, y era Primera de Pedro capítulo 1 y verso 1 y 2. Y en mi pecaminosidad estaba pensando que si el pasaje no es demasiado aburrido para predicarlo, porque por lo general las cartas inician con el autor, un saludo, y eran los dos primeros versículos. Entonces dije, bueno, ¿qué podré? No me acordaba muy bien de qué se trataba la carta, ¿no? Dije, chuta, me va a tocar predicar y a lo mejor es un poco aburrido el sermón, ¿no? Porque a veces nosotros, cuando estábamos parados aquí, estábamos predicando, es un reto poder mantenerlos despiertos, ¿no? Porque sí, a veces nos dormimos en el sermón y especialmente cuando es muy profundo teológicamente, es un reto para cuando nosotros estamos enseñando o predicando, de que la audiencia no se nos pierda y no se nos duerma, ¿no? Yo hace algún tiempo estuve adecuando es una clínica se llama la Clínica del Sueño. Entonces la gente va ahí porque tienen problemas para dormir, ¿no? Me decía, vayan a la iglesia, es gratis, les hacemos dormir. Entonces, bueno, y cuando yo empecé a leer este pasaje, vi que había una riqueza tremenda. O sea, es un pasaje que tiene en 2 versículos una profundidad teológica increíble, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver, hay muchísimo de qué hablar aquí. Es impresionante que uno a veces uno puede verse una serie de Netflix y puede verse una temporada entera en una noche, no tiene problema. Pero cuando estamos en la iglesia, a veces 30 minutos nos cuesta poner atención, ¿no? Entonces, vamos hoy día a iniciar, como decía Leito, qué bueno que la iglesia está predicando expositivamente la palabra. Es una falencia, es una necesidad que tiene la iglesia ahora, de que se predique todo el consejo de Dios, de que no se tomen solamente partes para hablar temáticamente, que no es malo, ¿no? Hay espacio para eso, pero la iglesia necesita saber todo el consejo de Dios. Necesitamos entender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cantamos acerca de la cruz, cantamos acerca de la sangre de Cristo, cantamos acerca de reconciliación, cantamos muchas cosas así, a pesar que mucha música ahora está centrada más en el hombre que en Dios, pero música que se canta aquí en las iglesias está centrada mucho en el hombre y no en Dios como debe ser, porque la palabra, el centro de la palabra no es el hombre, el centro de la palabra es Dios. Entonces hoy vamos a iniciar con esta serie y voy a dar una pequeña introducción de esta carta. Es una pequeña introducción porque es necesario que cada vez que nosotros vengamos, así como decía Leito, puede leer la carta. Yo la leí a lo mejor en un rato que estaba desocupado y pude leer todos los 5 capítulos para entender de qué se trata toda la carta. Toda la carta. Necesitamos saber de qué se trata toda la carta para poder entender pasaje por pasaje de lo que se va a predicar aquí los domingos, ¿no? Entonces, voy a pasar el pasaje. Ya. Voy a leer el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. En esta carta podemos ver al inicio
que es una carta que está escrita por Pedro, ¿no? Ahora, al final de la carta nosotros podemos ver que tenía como un amanuense, una persona que escribía por él, ¿no? Que era Silvano. En el capítulo 5, en la despedida, lo nombra a Silvano, que le estaba ayudando a escribir la carta. Entonces Pedro era el autor intelectual de la carta, ¿no? Y Pedro en esta ocasión dice que era apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Él se nombra a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Ahora, habían algunas connotaciones que tenían los apóstoles, tenían algunos requisitos para llegar a ser apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, uno de los requisitos se encuentra en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, en los versos 22 al 26. Dice, en el capítulo 1 dice: por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Entonces esa era una de las características de los apóstoles, que sea testigo de la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo con el Señor Jesús. Y tenía que ser una persona que era nombrada por Jesús mismo. Entonces ese era un apóstol que había caminado desde el inicio hasta el fin durante el ministerio de Jesús, que haya sido testigo de la resurrección, ¿no? Entonces eso realmente, cuando Pedro está hablando, eso invalida el hecho de que hayan nuevos apóstoles en la actualidad. La Biblia es clara en cuanto a esto. La Biblia muestra. Ahora, cuando vemos a Pablo, que no era una persona que estuvo dentro de los 12 al inicio, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Y por eso dice Pablo que él entra como un abortivo, dice, ¿no? Entonces podemos ver en eso que realmente el movimiento de esta renovación apostólica que hay realmente no es bíblico. No es bíblico. Los 12 apóstoles existieron porque caminaron con Jesús. Caminaron con Jesús. Esas eran algunas de las marcas, ¿no?, del apostolado. Ahora, ¿quién era el que escribió esta carta? Era Pedro. Pedro era el Simón el pescador, ¿no? Recuerdan que Jesús lo llamó para que lo siga. Entonces él se llamaba Simón, Shimón creo que es en el arameo. Y le cambió el nombre y le dijo que se va a llamar, en el arameo era Kefas, que significaba roca. Y después, cuando fue traducido al griego, era Petros, ¿no? Y Jesús dijo de este Pedro que Pedro va a ser el líder que iba a llevar la batuta en la iglesia. Entonces usted va a Hechos y va a verlo a Pedro tomando la batuta en el inicio del ministerio de la iglesia, ¿no? Lo vemos a Pedro dando el primer discurso en Hechos, ¿no? Él era el que escribía esta carta. Ahora, en este tiempo, más o menos por el año 64, estamos hablando de que Pedro estaba viviendo en Roma, ¿no? Después ustedes van a ver que al final le dice Babilonia a Roma, ¿no? Lo nombra Babilonia. Él estaba viviendo en Roma, ¿no? Todavía no había sido la persecución en ese tiempo cuando escribe, todavía no era la persecución que hubo contra la iglesia a cargo de Nerón, ¿no? Que Nerón persiguió a los cristianos. Todavía no había, pero habían muchas personas, y esas eran a quien fue escrita la carta. Habían muchas personas creyentes que habían sido dispersos, ¿no? Por alguna razón, no estaban en su lugar de origen. Y estábamos hablando habla a los extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitunia. Esa es Asia Menor, que ahora podríamos decir que es Turquía, ¿no? Lo que es Turquía, eso era el Asia Menor en el tiempo del Imperio Romano. Entonces eso es como las generalidades de la carta, ¿no? Y podemos encontrar 3 temas que creo que son los más importantes que trata la carta. Y la carta habla acerca de la salvación en primer lugar. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en estos 2 primeros pasajes se centra mucho en la salvación. Este saludo habla mucho acerca de la salvación. En el capítulo 2 empieza a hacer a cantar, a alabar a Dios por la salvación que Él les ha dado,
¿no? Habla del sufrimiento en segundo lugar y termina hablando, también recorre acerca de la esperanza viva que tiene un creyente cuando ha sido salvado por Dios. ¿Ya? Entonces esos son como los temas más prominentes que vamos a encontrar durante toda esta carta en el estudio de Primera de Pedro. Entonces, hay algunos que creen que, algunos dicen que esta carta fue escrita para los judíos porque tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, muchísimas referencias. Pero en realidad, si vamos a algunos pasajes dentro de la carta, podemos ver que Pedro se estaba refiriendo en realidad a los gentiles que habían creído. Entonces habían algunos judíos posiblemente, pero eran los gentiles los que estaban escuchando esta carta, ¿no? Los gentiles que ahora formaban parte del pueblo de Dios. El propósito de esta carta era animar a los cristianos que se encontraban acosados por sus vecinos romanos y griegos, y quería recordarles que hay esperanza en medio del sufrimiento, ¿no? Eso es lo que la carta está tratando de hacer, ¿no? Recordarles que hay esperanza en medio del sufrimiento. Eran personas que estaban siendo acosadas por su nueva fe. No era tan fácil estar con una nueva fe, ¿no? Estamos en un lugar donde no conocen esa fe y la gente los estaba acosando, ¿no? Y podemos ver después que habían problemas por eso. Por lo general las cartas, cuando los apóstoles o los escritores de las cartas enviaban las cartas, era porque había algún problema que querían resolver, querían enseñar acerca de algún tema en especial. Y vamos a hablar, van a ver que durante toda la carta es muy práctica en cuanto al matrimonio, se habla acerca de las autoridades y todo eso. Pero es un pasaje con tremenda riqueza teológica, eso sí. Así que yo sí ojalá pueda tener toda su atención, porque hay mucha riqueza teológica. Y no sé por qué, pero a veces como que nos cansa un poco hablar mucho del Evangelio, queremos escuchar cosas más prácticas que sean para la vida cotidiana. Pero no se imaginan que Pedro está diciéndoles a la iglesia, primero necesitan entender esto. Si no, no pueden vivir como Cristo quiere que vivan. Primero necesitamos entender esto. Ok, entonces Pedro, apóstol de Jesucristo, estaba hablando, ¿no? Y vamos a hablar de algunas cosas aquí. Y entonces vamos a hablar acerca primero de los elegidos, ¿no? Vamos a hablar de los elegidos. Vamos a hablar de la elección. Y es un tema que está en la Biblia, lo van a encontrar en muchos lugares y que no se lo esconde. Y Pedro aquí está hablando a los elegidos. Vamos a ver qué significa la elección y qué significa ser elegido. Y vamos a hablar que es según la previsión. Elegidos según la previsión de Dios. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto que vamos a hablar es que esa elección se ha hecho mediante la obra santificadora del Espíritu. La obra santificadora del Espíritu. Eso es lo segundo que vamos a hablar. Pero hay un propósito en todo eso. Y el propósito es para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Al final termina hablando de la gracia y la paz en el saludo. Y dentro de este bosquejo vamos a hablar primero del Padre, del Espíritu y de Jesucristo. En un pasaje tan pequeño está mostrándonos la Trinidad y está mostrándonos la obra salvífica de Dios para nosotros, en 2 versículos. Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Es increíble que hay un voy a ver si lo tengo aquí. Eso. Aquí está hablando. Esta es una de las ilustraciones más comunes que se hace para explicar la Trinidad. Es Dios, es el Dios Trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen diferentes funciones. Todos son Dios,
El Padre no es el Espíritu, el Hijo no es el Espíritu y el Padre no es el Hijo. Todos tienen diferentes funciones, pero son un mismo Dios. Y aquí vemos algunas de las funciones, porque no son algunas de las funciones, pero aquí vemos la elección, la santificación y la redención. Ahora vamos a hablar acerca de la elección del Padre. Vamos a poner el versículo mejor. Eso. Ok, al inicio dice: a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto y Galacia, según la previsión de Dios. ¿Qué significa esto de ser elegido? Vamos a hablar de la primera persona del Padre. Y nos llama la atención que habla acerca de elección, ¿no? ¿Qué es esto de elección? ¿Qué es esto de la previsión de Dios? Es un tema que mucho se lo esconde, que no nos gusta hablar mucho de esto. Es un tema que nos causa a veces un poquito de dificultad para entenderlo, pero la Biblia es clara acerca de la elección, ¿ya? Pedro lo está afirmando desde el inicio, lo pone desde el inicio. ¿A quién escribe? A los elegidos. Y quiere que entiendan eso, que ellos eran elegidos. Estos cristianos que vivían en Capadocia, en el Asia Menor, quiere que entiendan que ellos son elegidos por Dios. Y que no solamente eso, sino que era según la previsión. Es decir, Dios conocía, el Padre conocía de antemano lo que iba a hacer. Conocía de antemano. Y Pedro hace una conexión diciendo a sus oyentes que son extranjeros, ¿no? Extranjeros, dispersos. No era con una condición muy sencilla, muy fácil. Estaban lejos de su casa. Estaban siendo presionados, estaban siendo rechazados, estaban siendo vituperados. Y lo que les dice Pedro es que hay una conexión. Ellos han sido elegidos, que esto que están pasando ahora, ese sufrimiento, realmente no solamente es porque el mundo los estaba aborreciendo, sino porque Dios los había elegido. Y eso también tiene su precio. Dios los había elegido. Porque ser peregrino tiene su dolor, no es tan fácil, ¿no? Después en Primera de Pedro lo va a mostrar de algunas formas, ¿no? Voy a ir a Primera de Pedro y les voy a mostrar que luego Pedro les está hablando acerca en toda la carta, les está diciendo: no va a ser fácil, esto de ser creyente no va a ser fácil, ¿no? Nosotros ahora estamos en un tiempo en que nos están queriendo decir que venir al cristianismo es dejar el sufrimiento. O nos están diciendo que realmente sufrir es malo. El cristiano no debe sufrir. El cristiano debe ser próspero. El cristiano no debe pasar por penalidades. Pero en realidad, si usted se va a leer toda la carta de Pedro, porque el problema de todas estas enseñanzas que nos están dando, de todo este bombardeo que hay acerca de que tienes que vivir una vida fácil, de que hay la posibilidad que vengas al cristianismo y todo va a ser fácil, realmente la Biblia no lo muestra así, ¿no? Realmente creo que hace unas 2 semanas Leito estaba predicando acerca de lo mismo. Decía, o sea, Pablo sería un fracasado, Jesús sería un fracasado en este tiempo, ¿no? En este tiempo que decimos que el éxito es vivir sin penalidades, sin sufrimiento, ¿no? Que vengas y todo se te va a arreglar aquí en la iglesia. Tienes que venir y tu matrimonio se va a arreglar, tu hijo ya va a salir del problema que tiene, vas a ser rico. Y realmente a veces no pasa, ¿no? Porque la palabra es clara. Todo el libro de Pedro, ¿no?, está hablando acerca de que van a pasar por sufrimiento, van a sufrir, ¿no? Pero ese sufrimiento tiene un propósito. Y el propósito eterno es lo que está apuntando Pedro, al propósito eterno, ¿no? Entonces hay algunos pasajes que estaba hablando acerca del sufrimiento. Por ejemplo, en el verso 6 del mismo capítulo 1 está diciéndoles, en el verso 6 les está diciendo: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Después, en el capítulo 2, 21, les está diciendo:
Por esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Imagínense, Cristo cómo sufrió, y Él nos da el ejemplo para que sigamos sus pasos. En el 4:4 les dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Estaban siendo insultados porque ahora tenían un comportamiento diferente, eran gentiles que vivían como paganos, obviamente, y ahora estaban siendo insultados porque estaban cambiando su forma de vivir. En el 4:14 también les dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Dichosos porque los insulten. Nosotros huimos al sufrimiento, huimos. No nos gusta sufrir, obviamente. Nos causa dolor, tenemos una enfermedad y queremos que pase. Simplemente eso, queremos que pase. Queremos venir a la iglesia, a veces tenemos el pensamiento de que como que vamos a venir a la iglesia y el sufrimiento se va a ir. Pero a veces estamos orando por una persona que está enferma, que está en su lecho de sus últimos días. La muerte es un ejemplo de nuestro sufrimiento, ¿no? Nos tiene que recordar que estamos aquí, que todos vamos a morir, todos, ¿no? Todos vamos a morir un día, y la muerte es dolorosa, no solo para el que muere, también para los que quedamos aquí, ¿no? Entonces, tiene su dolor, estaban siendo rechazados, estaban siendo vituperados, y este es una bofetada muy fuerte. Este libro de Pedro es una bofetada muy fuerte al tiempo actual en que estamos viviendo. Yo estaba tratando de buscar explicación de estos pasajes, alguna explicación en el internet que me ayude a entender mucho estos pasajes, ¿no? Entonces yo normalmente hago así el estudio, ¿no? Trato de buscar cuáles son las conexiones, pero necesito buscar también, como uno lo hacía con los libros, ahora uno lo hace en el internet. Y entonces empiezo a buscar para ver qué conexiones hay, cómo lo explican algunos otros estudiosos, predicadores. ¿Saben? No hay mucho pasaje de esto. No mucho. No es un pasaje muy común que lo va a encontrar acerca de que alguien predique estos 2 pasajes o 3 pasajes. Pero me puse a buscar acerca de libros de prosperidad o pasajes de la prosperidad. 200 versículos que hablan sobre la prosperidad. 200 versículos que para tu vida, que vivas tu vida ahora y bien. De eso sí hay muchísimo, porque eso es lo que queremos oír. Eso es lo que queremos oír nosotros. No queremos oír de que vamos a pasar por sufrimiento y el sufrimiento tiene un propósito. Hay unos libros como, por ejemplo, hay un libro que se llama Yo Declaro, La Cuarta Dimensión, Su Mejor Vida Ahora. Yo les recomiendo algo, no los lean. Y si los leen, abran la palabra de Dios y van a darse cuenta que realmente no son libros que están acorde a la palabra de Dios. No son libros que están acorde. Hay autores que no están predicando realmente el evangelio, porque nos cuesta escuchar temas como la cruz, la reconciliación, la sustitución. No estamos hablando en la iglesia a veces de eso. No sabemos, le puedes preguntar a alguien en la iglesia, ¿qué es la sustitución? Y a veces hay gente que no entiende y no sabe. ¿Por qué es que Jesucristo tuvo que morir en una cruz? ¿Y por qué Dios no solamente nos perdonó y ya? Y no sabemos a veces eso, porque no entendemos el evangelio. La iglesia necesita entender el evangelio. Estamos tratando en el púlpito estamos tratando de acariciar los oídos de la gente, diciéndoles algunas cosas para que se sientan bien. Pero el evangelio es duro, el evangelio es fuerte, son buenas nuevas, pero tenemos que hablar de pecado. Tenemos que hablar de la sangre de Cristo. Tenemos que hablar de reconciliación, ¿no? Pedro en esta carta está diciendo a sus oyentes: ustedes van a sufrir porque han sido elegidos por Dios. Y esa es casi una condición del creyente, porque su morada ya no está aquí. La morada es eterna.
pero aquí vamos a sufrir. Lean qué pasó con la iglesia primitiva, en historia podemos leer, y en algunas partes de la escritura, y cómo terminaron los apóstoles. Se van a dar cuenta que ninguno le fue fácil la vida, ninguno. Terminaron exiliados, la mayoría muertos por su fe, apedreados. Entonces no iba a ser tan fácil. Jesús murió en una cruz, la peor muerte que había. Ahora, Pedro está diciendo de que Dios nos ha elegido. Él es el que nos ha elegido, no nosotros a Él. Él es el que nos ha elegido. Y Él nos ha elegido según su previsión. Eso quiere decir que Él ya sabía lo que iba a hacer. Dios nos eligió en su soberanía. Dios nos eligió en su soberanía. Nosotros no merecíamos ser elegidos por Él. Ninguno de los que estamos aquí. No merecíamos ser elegidos. No es por nuestras virtudes. No es por lo que nosotros hayamos hecho. No es porque tengamos un talento. No es por nada de eso. Dios en su soberanía eligió a estas personas y les dijo que tenía un propósito para ellos. Tenía un propósito. En Juan 15:16, Jesús les está diciendo a sus discípulos: Juan 15:16, Jesús les está diciendo a los discípulos: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. No es que nosotros lo escogemos a Él, Él nos ha escogido. Y por eso tenemos nuestra seguridad de salvación. Él sabía de antemano lo que iba a hacer con nosotros. Él tenía un plan eterno. Él ya lo sabía. Y no se debe a nuestras virtudes, no se debe a nuestras obras, a nuestras buenas obras que hagamos, no se debe a nada de eso. Porque a veces pensamos que realmente merecemos lo que somos. No se debe ni siquiera a nuestra fe. Porque si ustedes leen en Efesios capítulo 2, dice que la fe es un regalo de Dios, ni siquiera es nuestra. Es un regalo de Dios. Él nos escogió a pesar de lo que somos nosotros, a pesar de lo que somos nosotros. Y luego empieza a hablar acerca de que lo hizo mediante la obra santificadora del Espíritu, mediante la obra santificadora del Espíritu. Entonces estamos hablando aquí del segundo punto, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, con sus funciones, ¿no? Y Él es el que ejecuta esa santificación. En segunda de Tesalonicenses habla algo acerca de este mismo tema y lo pone casi de forma similar, casi de forma similar. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió. Desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Hay muchos que creen que realmente Dios sabía lo que nosotros íbamos a creer y por eso nos escogió. En realidad, Dios sabía lo que Él iba a hacer, no lo que nosotros íbamos a hacer. Ya vamos a ver después que por eso tuvo que redimirnos. Por eso tuvo que morir en la cruz. Ahora aquí vemos que el Espíritu, ¿qué se refería con todo eso? Dios el Espíritu coopera con Dios el Padre al tomar el decreto eterno del Padre de que eres escogido, y convierte ese decreto
en santidad práctica en tu vida. Así que el Espíritu Santo es el que ejecuta ese proceso de santificación en un creyente. Y voy a leer algunos pasajes que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿no? De cómo es que funciona y cómo obra el Espíritu Santo. Si ustedes lean la carta, el Evangelio de Juan, ustedes van a ver que en el Evangelio de Juan se habla muchísimo acerca del Espíritu Santo. Jesús habla acerca de las funciones que tiene y que va a tener el Espíritu Santo cuando Él muera, porque el Espíritu Santo iba a descender. Y dice en Juan 16:18, una de las funciones del Espíritu Santo era, Juan 16:18, 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ahí estaba hablando acerca de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En Juan 16:8 también está hablando acerca de que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo es quien va a convencernos de pecado. El Espíritu Santo también dice en el 3:5, en Juan 3:5, dice: yo te aseguro de que quien no nazca de agua, le está diciendo Jesús a Nicodemo, yo te aseguro, le dice, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba hablando del nuevo nacimiento. Y que es ejecutado por el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, verso 8, dice que también nos reviste de poder. ¿Recuerdan en el Pentecostés? Estaban reunidos todos. Y dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo. Así que va a revestir de poder a los creyentes y los va a libertar. En Romanos capítulo 7, 5 al 8, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Estas son algunas de las funciones que hace el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Estaba pensando si iba a leer todos estos pasajes, porque es increíble, ¿no? O sea, uno piensa, yo estaba pensando, a lo mejor se va a poner muy aburrido si leo mucho pasaje, pero me acordé de alguna ocasión que le escuché a un predicador que tenía que dar una predicación expositiva de 3 capítulos de las Escrituras. Iba a predicar de 3 capítulos enteros, porque era toda la idea que quería predicar. Y entonces se puso a pensar, dijo: ok, si leo los 3 capítulos van a ser 5, 8, 6 minutos del tiempo que tengo aquí para enseñar. Solamente tengo 30 minutos o 35 minutos aquí. Y como que va a ser medio aburrido, voy a tomar demasiado tiempo hablando o sea, leyendo un capítulo. Y entonces dice que él sintió en su corazón arrepentimiento por lo que estaba pensando. Y como que le vino algo a la mente y dijo: nunca es más importante lo que tienes que decir vos que lo que tiene que decir el Señor en su palabra. Yo también estaba pensando de eso, porque a veces uno trata de buscar qué es lo que más puedo decir yo acerca de esto. Pero creo que la verdad, la palabra tiene mucho que decir, más que lo que tenemos que decir nosotros aquí adelante. Entonces, toda la obra del Espíritu Santo
esté realizando en nuestra vida desde el nuevo nacimiento tiene un propósito. Nos dice que mediante la obra santificadora del Espíritu Santo hay un propósito, y hace un conector y le dice, ¿para qué? ¿Para qué es eso? Para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Ahora, ¿qué significa esto de la redención del Hijo? Porque esta es una obra que hace el Hijo. Aquí estamos viendo que el Padre nos elige según su previsión, el Espíritu Santo nos santifica, y ahora está hablando del Hijo. Y Él es quien nos redime. Y Él es quien nos redime. A veces no comprendemos estas palabras de redención, por ejemplo. ¿Qué significa esto de redención? ¿No es cierto? Y es el hecho de que Cristo, a través de su muerte, Él nos libertó del pecado. Eso es lo que hizo. Ya no somos más esclavos del pecado, como habíamos leído en Romanos. Ya no somos esclavos del pecado. No. Ahora ya tenemos el poder para obedecer a Jesucristo. Ya tenemos el poder, ya nos ha dado toda la capacidad para obedecerle. Pero primero tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que saber qué identidad tenemos. Quiénes somos en Cristo. Y eso nos da el poder para obedecer. A veces nosotros, y yo lo digo porque yo también trabajé aquí como pastor por unos 10 años que trabajé aquí con Leito. Y a veces nos toca hablar con personas que vienen con muchas situaciones, ¿no? Y están sufriendo. Y claro, uno lo que busca, yo seguí algunos cursos de consejería bíblica, como estudié por ahí algunos cursos, tenía que tratar de explicar algunas cosas prácticas de lo que tiene que hacer. Pero ¿saben? Pedro lo que hace con estas personas, primero les dice quiénes son. Porque eso es lo que necesitamos entender primero. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Y qué es lo que Él ya nos ha dado? ¿Qué es lo que ha hecho Él por nosotros? Él ya nos ha dado toda la capacidad para nosotros obedecerle. Toda la capacidad. Les está diciendo que en medio de todo, ustedes pueden obedecer. Porque Él ya lo redimió. Él compró con su vida. Compró su redención. Antes estábamos nosotros bajo la ira de Dios. Es durísimo. Ya no hablamos de la ira de Dios en la iglesia. Ya no hablamos. Que estamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación y el juicio de Dios. Que no es porque nosotros podamos y seamos buenos y nos acercamos de buena forma a la iglesia. No, nosotros estamos bajo la ira de Dios. Y Él tuvo que venir y hacer algo. Enviar a su Hijo a redimirnos a través de su sangre. Eso es lo que hizo por nosotros. Ningún mérito que nosotros hiciéramos podía comprar el favor de Dios. Ningún mérito. Nada de lo que nosotros hubiéramos podido hacer podría comprar. Por eso es que tuvo que venir Cristo a morir en la cruz. Porque no había nada, absolutamente nada que podía comprar el favor de Dios. Un muerto. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede acercarse a Dios. Tuvo que darnos vida. Ese es el nuevo nacimiento. Tuvo que darnos vida. Y cuando entiendan esto, les dice Pedro, después empieza a hablar, desde el capítulo 2, 3 en adelante, empieza a hablar acerca de lo que es vivir una vida en Cristo. Y ya les da cosas prácticas, pero primero es el fundamento. Primero es el fundamento. Necesitamos entender esto. Efesios 2 dice, hay algunas cosas que hablan en Efesios 2 acerca de la redención. Y voy a ir al pasaje para leer algunas cosas que dice Efesios 2. Hay algunas cosas que dice, como por ejemplo dice en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
Y en ese tiempo también nosotros andábamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y después sigue diciendo que ahora somos ricos, pero ahora que es rico en misericordia, Dios, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia, no depende de nosotros. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Eso es la redención, es lo que hizo Cristo por nosotros. Porque la salvación no es una obra nuestra, en absoluto. Es una obra completamente de Él. Dios proveyó el sacrificio expiatorio y mediante esa expiación se iba a aplicar a los que Él había elegido. La salvación es por gracia y no por obras. Y eso es posible gracias a la muerte sustitutiva de Cristo. Nosotros somos los que debíamos de estar en esa cruz. Nosotros debíamos estar. Pero Cristo fue a padecer en vez de nosotros. Y a eso se refiere cuando dice que vamos a ser redimidos por su sangre. Y el propósito es que nosotros le obedezcamos, que nos dejemos moldear. Cuando sepamos esto y tengamos claro el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz, de todo el sacrificio que Él hizo, de todo lo que incluye el hecho de que nos perdonó, ya no va a ser problema perdonarle a alguien, porque ¿qué no me ha perdonado a mí el Señor? Ya no va a ser problema obedecer algunas cosas que a lo mejor me cuesta obedecer, porque sé que mi esperanza está en Él. Filipenses en el 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? En nuestra vida. El Espíritu Santo está trabajando. Jesús ya nos redimió, nos compró. Somos elegidos por el Señor. Y ahora hay que vivir una vida conforme a lo que Él quiere. Y al final termina diciendo que abunde en ustedes la gracia. Ya hemos hablado de la gracia. En Efesios está hablando acerca de la gracia. No es por nuestras obras, es que esa gracia abunde en ustedes. Que esa gracia abunde en ustedes. Esa gracia que el Dios Trino ha derramado a través de nuestra salvación. Y también habla acerca de la paz, dice. Y la paz que ahora los escogidos gozamos de esa relación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Jesús nos compró. Y ahora tenemos una relación con Él. Podemos acercarnos libremente a Él. Podemos acercarnos libremente a Él. Ya se quitó el velo. Ahora podemos relacionarnos con Él. Ya no somos objeto de su ira porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. El Padre planeó nuestra salvación. El Hijo compró nuestra salvación y el Espíritu Santo aplica nuestra salvación. La Trinidad ha hecho todo, absolutamente todo. Por eso les decía, es tan rico este pasaje teológicamente, ¿sí? La Trinidad ha hecho todo para salvarnos. Nosotros lo único que hemos puesto en realidad es nuestro pecado. Es eso, no es por nuestros méritos. Saben, no ha sido una semana tan fácil para mí. Unas 2 semanas he tenido un poco medias complejas, ¿no? Creo que todos aquí hemos sufrido porque hay que proveer para los útiles escolares, las matrículas, los uniformes y es duro a veces, ¿no es cierto? Entonces yo estaba un poco preocupado de las cosas que están pasando. Con mi esposa tenemos como un negocio, como trabajos similares, ¿no? Estamos esperando de que caiga trabajo, nada más.
¿no? Y eso es un poco difícil a veces, porque a veces hay y a veces no hay. Entonces estaba un poco estresado porque había que hacer muchos gastos. Entonces yo quería que Dios me ayude resolviendo eso, como nosotros todos hacemos cuando oramos, como decía la canción, ¿no? O sea, perdone porque a veces oro centrado en mí. Y a veces estoy pensando, Dios, ayúdame a salir de esto. No sé cómo. Recién estaba pasado de casa y teníamos muchas cosas que arreglar, estaba cansado, no había dormido bien estas semanas. Yo necesitaba vacaciones primero y descansar, pero Dios obra a veces de una manera un poco diferente con nosotros. Dios quiere que a veces en ese estrés y en ese sufrimiento y en ese dolor, ahí quiere trabajar. Resolví un problema, pero se vino otro. Ahora ya tenía para los útiles, pero tenía mucho trabajo. Y entonces ahora estoy estresado porque hay que trabajar mucho y entregarlo, ¿no? Y rápido. Y entonces estaba bastante estresado. Y lo chistoso es que Dios no es lo que yo le pedí, pero es lo que Dios quiso hacer. Es que Dios me dijo, ok, no hay problema, yo te ayudo a resolver el problema y predica. No quería venir a predicar la semana pasada, que estaba con muchas cosas, pero al final dije, bueno, creo que tengo que hacer lo que Dios quiere que haga. Y simplemente vine, y ayer en la noche llegué de viaje, porque estábamos de viaje en unos temas, estábamos trabajando afuera de Loja, y llegué y tuve que a las 9 de la noche ponerme a hacer y a elaborar el sermón de hoy día. Entonces estoy casi sin dormir, pero eso es lo que quiere Dios a veces, ¿no? Que nosotros lo pongamos en primer lugar a Él, en primer lugar. A veces en medio de las circunstancias, a veces en medio de las cosas que estemos pasando, estas personas que estaban sufriendo ahí, Pedro le está diciendo que van a pasar. Es un fuego purificador, no se preocupen. Ahí es donde Dios va a trabajar en ustedes. Ahí es donde Dios va a trabajar en su santificación. Es a través de la prueba, es a través del sufrimiento donde nosotros podemos trabajar esas áreas en el corazón de nosotros. Y espero que de todo corazón, tanto usted como yo, entendamos que en medio de todo lo que podamos estar atravesando, Dios nos ha dado ya lo más grande, que es nuestra salvación, y tenemos una esperanza viva en Él. Y un día vamos a estar con Él por la eternidad. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque